Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a este nuevo ciclo de Ateneos clínicos, en este caso de lupus, para cumplir con la participación de todas las filiales. El año pasado hicimos 3 y este año queríamos terminar nuestra gestión cumpliendo con todos los ciclos prometidos de Ateneos de lupus eritematoso sistémico. Como siempre, tenemos un invitado especial, un invitado extranjero, un experto en la temática que vamos a presentar, y le damos la bienvenida al doctor Manuel Ugarte Gil, que es de Perú y que va a ser presentado por Guillermo Ponestel, que va a coordinar esta sesión. Guille, bienvenido Manuel, y muchas gracias por la aceptación, por la premura en los casos, y bueno, muchas gracias por estar en la sala. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Guillermo Ponestel, médico de la SAR y de la Unidad de Investigación. La verdad que es un placer muy grande presentar para este Ateneo clínico no solamente a un colega, sino que a un amigo ya, el doctor Manuel Ugarte. Para los que no lo conocen, él es el coordinador de la unidad de lupus del Hospital Guillermo Almenara en Lima, en Perú. Además es un investigador titular de la Universidad Científica del Sur de Lima, es miembro de GLADEL hace muchos años y tiene actualmente más de 70 publicaciones en revistas indexadas, la mayoría en lupus, o sea que estamos en su área de expertise en el Ateneo de hoy. Se ha dedicado mucho al tema de actividad de la enfermedad, los predictores de baja actividad y de remisión clínica, y tiene una amplia experiencia en diferentes áreas de la enfermedad. Así que, Manuel, como dijo César, la verdad que muchísimas gracias por aceptar participar en estos Ateneos, en los cuales previamente hemos tenido otros invitados extranjeros, como ha podido ser Munter Camarsa. Así que, bueno, muchísimas gracias. La idea de la manera que vamos a hacer el Ateneo de hoy: vamos a presentar primero a la doctora Mariana Pera, de la filial de Tucumán y del Hospital Ángel Padilla, que presentará el primer caso clínico, y posteriormente el doctor Ugarte hará una discusión sobre el mismo. Dejaremos abierto preguntas para todos si alguno de los participantes quiere preguntar algo sobre el caso clínico, y después lo dejaremos pasar a Manuel, y posteriormente el doctor Rodrigo Blas, de la filial de Cuyo, presentará el segundo caso clínico, y Manuel hará la discusión subsiguiente de ese caso. Así que, sin mucho más preámbulo, Mariana, te damos participación. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Pera, soy residente del Hospital Padilla de Tucumán y voy a presentar un caso clínico en representación de la filial Tucumán. Se trata de una paciente de sexo femenino de 48 años que, como antecedentes personales de relevancia, tiene diagnóstico de miastenia gravis desde el año 99 en tratamiento con piridostigmina y exposición prolongada a biomasa. No refería a antecedentes familiares de relevancia. Inicia en el 2004 con poliartritis simétrica no erosiva de pequeñas articulaciones, con un inmunológico con ANA, factor reumatoideo y ACPA negativos, y entre 2004 y 2008 recibe tratamiento con DIMART y etanercept, siendo refractaria a ambos. En el 2008 consulta por primera vez en nuestro servicio, presentaba al examen físico rash malar, poliartritis, fotosensibilidad, caída fácil de cabello y Raynaud, traía una biopsia de lesiones cutáneas que informaba lupus discoide, y un inmunológico con ANA positivo 1 en 2560 patrón moteado e hipocomplementemia. Se realiza el diagnóstico de LES, cumplía criterios ACR y SLIC. En el 2008 inicia tratamiento con metotrexato en dosis progresivas hasta 25 miligramos por compromiso articular con respuesta subóptima. Inicialmente se contraindica por el servicio de neurología el uso de hidroxicloroquina por las interacciones con piridostigmina, pero finalmente autorizan su uso.
Hacia el 2014, al examen físico presentaba rales crepitantes en el tercio inferior de ambos campos pulmonares, se realiza una tomografía de tórax con enfisema, engrosamiento de septos y bronquiectasias con espirometría normal. Neumonología le realiza controles periódicos y entre el año 2015 y 2016 acude regularmente a controles permaneciendo inactiva. En el 2017 presenta parestesias en miembros inferiores con un electromiograma que informaba una polineuropatía de conducción, además una neuralgia del quinto par y un inmunológico con anti-DNA negativo e hipocomplementemia. Se le interpreta como actividad del LES e inicia meprednisona 20 miligramos con buena respuesta. Posteriormente se descienden los esteroides hasta suspensión y se intenta ciatoprina, pero por intolerancia gástrica se suspende. En el 2018 presenta una recaída con poliartritis, caída fácil de cabello y aumento de los rales velcro bilateral. Inicia leflunomida por predominio del compromiso articular y meprednisona 4 miligramos. Se le solicita nueva tomografía de alta resolución de tórax y espirometría, pero la paciente discontinúa controles por un año. Acude nuevamente en diciembre del 2019, presentando rash malar y poliartritis, con anti-DNA positivo e hipocomplementemia, lo que le da un SLEDAI de 10. Se suspende la eflunomida por refractariedad y se indica reiniciar metotrexato 15 miligramos ya que no toleraba dosis más altas. En febrero del 2020 presenta progresión de la neuropatía periférica en miembros inferiores con nuevo compromiso a nivel de miembros superiores. Además tenía aumento de los rales velcros en ambos campos. Se realiza una espirometría que era normal y una tomografía, que voy a mostrar imágenes. En este corte vemos en ambos lóbulos inferiores el compromiso intersticial con engrosamiento de los septos inter e intralobulillares a predominio posterior y subpleural. La flecha roja está marcando una bronquiectasia por tracción. Todos estos hallazgos compatibles con un compromiso fibrosante. A nivel más basal, se ve marcado con la flecha en rojo, consolidaciones en banda y bronquiectasias por tracción, y con la flecha celeste, consolidaciones focales irregulares, algunas con forma nodular. Y en este corte del extremo de las bases, se ve el mismo compromiso intersticial con áreas que impresionan respetadas del parénquima. En este corte coronal es para visualizar cómo el compromiso tiene un predominio basal y posterior con áreas de consolidación con broncograma aéreo. Era pendiente en ese momento la etismografía con DLCO para definir la conducta con respecto al compromiso pulmonar, pero la paciente no regresa a control en contexto de la pandemia actual. Acude nuevamente en marzo de este año con poliartritis y empeoramiento de las parestesias en miembros superiores e inferiores, y además presentaba seroftalmía. Se realiza una nueva tomografía de tórax sin cambios con respecto a la del año pasado, una espirometría con incapacidad ventilatoria restrictiva, una DLCO del 63%, ecocardiograma con válvula mitral levemente engrosada, insuficiencia mitral leve, disfunción diastólica del ventrículo izquierdo de grado 1, y en el inmunológico tenía Rho negativo, La positivo, complemento normal y anti-SM negativo. En resumen, estamos ante una paciente con miastenia gravis que presentó poliartritis, alopecia, polineuropatía periférica, lupus discoide, fotosensibilidad y compromiso pulmonar intersticial. Y en cuanto a lo inmunológico, tuvo como positivo ANA, anti-DNA y LA, con Rho, SM, RNP y antihistonas negativos. El planteo sería cuáles son las opciones terapéuticas en esta paciente con una poliartritis refractaria, con compromiso del sistema nervioso periférico y compromiso pulmonar intersticial. Muchas gracias a todos y muchas gracias al azar por este espacio. Gracias, Mariana, y felicitaciones por la presentación. Antes de darle paso a Manuel, ¿alguna pregunta de las personas que están asistiendo a la sala? Si no, le daríamos directamente paso a nuestro invitado. Bueno, Manuel, adelante, te dejamos con un caso fácil para que discutas. Mientras voy
compartiendo. Mientras me hace caso. ¿Qué plantea? ¿Cuál es la percepción de ellos del compromiso pulmonar? Por parte de neumonología, Sí, sí, exacto. bien, si bien no es usual de ver el tipo de compromiso pulmonar que tenemos en esta paciente en lupus, bueno, nosotros habíamos planteado el tratamiento con rituximab. No, claro, pero como entidad pulmonar, ¿ellos qué plantean? ¿Como una neumonía organizada o Sí, como qué? una Como una neumonía neumonía organizada. organizativa. Bueno, mientras va cargando, primero que nada, gracias por la invitación. Espero que se escuche bien el audio. Si hay algún problema, por favor me avisan. Bueno, está compartiendo. De hecho, es un caso complicado porque es complicado desde el diagnóstico, desde haber empezado con otra enfermedad autoinmune, haber tenido un inicio no tan claro porque empezó como un cuadro articular, probablemente inicialmente lo han pensado como una artritis reumatoide, por una poliartritis crónica sin evidencia de otros compromisos, entonces se ha asumido como una artritis reumatoide seronegativa. Entonces, una de las primeras cosas que yo me ponía a pensar en este paciente que tenía una miastenia era qué tan frecuentes son estas combinaciones, miastenia con autoinmunes, ya sea miastenia con lupus o miastenia con Sjögren. Entonces, en verdad, hay una revisión reciente sobre miastenia y lupus, y es relativamente raro la combinación. Vemos que hay series, digamos, lo más frecuente fue una serie de 78 pacientes con miastenia que 6 tuvieron lupus, pero claro, el sesgo de estas series es que reportan los pacientes justamente porque los están buscando. No es que si uno busca en todos los pacientes con miastenia, no es que el lupus sea una asociación tan frecuente. Y de la misma forma al revés, cuando partimos del lupus y vemos que si estos pacientes llegan a ser miastenia, tampoco es una asociación tan frecuente, pero está reportada. Ahora, siendo una asociación relativamente infrecuente, es más frecuente que la asociación con Sjögren. Entonces, con esto no quiero decir que esto lo haga más o menos probable, simplemente es un tema de reporte. Entonces, en Sjögren primario, también del año pasado hicieron una revisión sistemática de los reportes y como ven, no llegan ni a 20 casos. Entonces, en Sjögren primario era menos probable y por lo menos esta parte de la miastenia me lo acercaba un poco más. Otra cosa que me llamaba la atención de este paciente era el tema del etanercept. Si este etanercept pudo haber sido un factor que influyó, porque era un paciente del principio era negativo, al principio aparentemente era como una artritis reumatoide seronegativa, y este etanercept influyó en que tengamos más autoinmunidad. Entonces, esto se ha estudiado sobre todo con el tema del lupus. Hace un par de años los europeos sacaron un análisis de qué tanto impactaban los bueno, qué tanto impactaban una serie de drogas, dentro de ellos los anti-TNFs, en hacer el lupus inducido por drogas. Entonces, todo este listado enorme de medicamentos que vemos son medicamentos que realmente se asocian a lupus inducido por drogas, y vemos que los primeros pues son procainamida e hidralazina, que son como que los que estudiamos históricamente, pero un poco más abajo y no tan lejos aparece infliximab. Ahora, si queremos buscar etanercept, sí está ya en la segunda columna como que a la mitad. Entonces, se ha reportado, pero no se ha reportado con la misma frecuencia. Ahora, es importante recordar que esto es reporte de médico. Si yo no lo reporté, no es que son una cohorte de pacientes con embrial seguido, saber si es que alguien hacía lupus o hacía un autoinmune, sino simplemente es que, no sé, de 1000 pacientes que tengo etanercept, probablemente varios de ellos por reumatólogo, en el camino encontré algo más. Entonces, siendo entidades que van apareciendo poco a poco, no necesariamente es un disparador, aunque hay una serie de teorías que podrían explicar cómo funcionaría por disparador. Y el otro compromiso que me llamaba la atención era esto de la neumonía organizativa. Es, como mencionaba, un compromiso bastante raro. Digamos, es raro en autoinmunes, pero cuando uno busca qué hay en autoinmunes, encontramos este estudio, que entiendo es uno de los más grandes que se ha reportado, y que solamente tiene 57 pacientes con autoinmunes. Entonces, de esos 57, 22 tuvieron Sjögren primario, artritis reumatoide y miopatía inflamatoria 13, y enfermedad indiferenciada 9. Pero, por ejemplo, en este no se había reportado ninguno con lupus. Hay uno que otro reporte por ahí de caso individual de lupus con neumonía organizativa, pero en verdad es un compromiso asociado bastante raro. Entonces,
No es que sea imposible, pero también es improbable. Entonces, si bien es cierto, en la primera parte con miastenia me da un poco más de, digamos, lo hubiera asociado un poco más con lupus, probablemente la neumonía organizativa la asociaría un poco más con el tema de Sjögren. Ahora, ¿qué se hace con estos pacientes? Entonces, cuando comparamos estos pacientes con los pacientes en general, tenemos que esos pacientes tienen una distribución similar, 50 y tantos años, quizá algo menos sintomáticos los pacientes con enfermedad autoinmune, y casi siempre, en un porcentaje alto le daban corticoides y ciclofosfamida. Probablemente porque ciclofosfamida damos en autoinmunes cuando a veces no sabemos qué más dar. Si no responde al corticoide, nos parece que es un compromiso severo, ciclofosfamida es como que un aliado natural, pero no necesariamente es la mejor opción por el tema de seguridad. Entonces, en verdad, digamos, hasta aquí, en base a los compromisos, por el tema inmunológico yo me hubiera inclinado un poco más a lupus, por el tema de ese anti-DNA que apareció en algún momento. Si no hubiera tenido anti-DNA, si todo el tiempo hubiera sido anti-DNA negativo y me hubiera quedado con el A, probablemente hubiera ido Sjögren. Reconozco que normalmente el tomar la decisión por un criterio inmunológico a veces es un poco complicado, pero bueno, tenía además del anti-DNA una biopsia informada como concluyente para lupus discoide, entonces es posible que sí estemos ante un paciente con lupus que había hecho un compromiso neurológico, que tenía antecedente de una miastenia y que tenía una neumonía organizativa. Entonces, ¿cómo manejarlo? Que es un poco la pregunta que me dejaban al final. Primero que nada, el tema de corticoide. Entonces, ¿cuánto de corticoide dar? No son compromisos que requieren corticoide de dosis muy altas. Y aunque a veces, en general, en la región hay un tema de dar corticoides un poco más que en otras partes del mundo, entre el tema de acceso, porque es barato, porque es fácil, porque la respuesta es rápida y porque al paciente en muchos casos le gusta, pero también debemos recordar todos los daños que genera, entonces no deberíamos ir a una dosis muy alta. Y esto es simplemente, para recordar uno de los tantos ejemplos, esta es la corte de Bordeaux contra la corte de cruces, y lo que ellos plantean comparando una dosis alta contra una dosis media de corticoides, es que la probabilidad de lograr remisión es exactamente, mejor dicho, es mejor con la dosis baja que con la dosis alta. Entonces no deberíamos tener que dar dosis altas de corticoides, salvo compromisos muy críticos, que en este paciente por suerte no se estaban dando. La probabilidad de lograr remisión a largo plazo probablemente es la misma, pero temprana fue mucho mejor con la corte de Bordeaux. Entonces con la corte de cruces, entonces deberíamos utilizar dosis baja de corticoides, no más de 30 miligramos de inicio, asumiendo pues que tenga un peso más o menos estándar este paciente. Y el segundo punto es qué cosa darle. Entonces, si vamos a evidencia pura, en verdad no tenemos evidencia pura de ninguna de las opciones, digamos, en EPID en general, en neumonía intersticial usual, perdón, no usual, basándonos en los ensayos de esclerosis sistémica, una opción pudo haber sido micofenolato, que de hecho también la tuve en la mente en algún momento, pero en general yo me hubiera sentido honestamente más inclinado a darle ciclofosfamida. ¿Por qué? Probablemente por un tema de reflejo, porque normalmente es la que damos en compromisos que no sabemos bien qué dar, porque para la parte neurológica sí tiene una evidencia más o menos sólida, y porque para la parte pulmonar, si bien es cierto, hay la evidencia para que se ha utilizado en Sjögren para otros tipos de compromiso intersticial, para neumonía organizativa no hay una evidencia tan sólida, pero sigue siendo lo más reportado, y en esta serie de pacientes con autoinmunes que les mostraba, la respuesta a ciclofosfamida fue buena. Entonces, en base a la evidencia, por ejemplo, que resumía Gladel en su guía de práctica, por compromiso neurológico, que es donde tendríamos más evidencia, ciclofosfamida me parecía una opción interesante. Y, por ejemplo, los europeos, ¿cómo hacen el enfoque? Los europeos lo clasifican en leves, moderados y severos. En verdad, este paciente podría entrar entre moderado y severo. No estoy del todo convencido que necesariamente sea un severo, o sea, que tenga que ser ciclofosfamida sí o sí, pero probablemente también me mantendría ciclofosfamida y teniendo como una alternativa a rituximab. ¿En qué basaría mi elección? Probablemente entre ciclofosfamida y rituximab. En perfil de seguridad, digamos, ahorita en pandemia, rituximab me genera el estrés por el tema de las complicaciones por COVID. Entonces, de los biológicos, rituximab es el que se asoció a mayores complicaciones, a mayor mortalidad. Ciclofosfamida no se ha demostrado esto, probablemente porque, como la información sobre todo de Estados Unidos y Europa, ellos utilizan algo menos que en nuestra región, y de repente es falta de pacientes, pero por lo menos no se ha demostrado.
Y lo otro es que el efecto de rituximab va a durar un poco más. Entonces, probablemente, si yo me hubiera enfrentado al paciente, hubiera inclinado ciclofosfamida por la pandemia. Sin pandemia, o asumiendo que el paciente está vacunado y que no, la pandemia no me va a quitar el sueño, rituximab me gusta como opción por el tema de seguridad, por el tema de que me iría bien en compromiso articular también, por el tema de que en neurológico debería haberme ido bien, y la neumonía organizativa normalmente responde, entonces rituximab podría haber sido una alternativa, pero si soy sincero, mi elección hubiera sido ciclofosfamida. No sé si hubiera alguna pregunta de esa parte o algún comentario. Guille. No, me parece que es muy claro lo que plantea Manuel. Creo que el planteo de accesibilidad es un tema importante. El tema que Manuel acaba de plantear sobre el uso de ciclofosfamida y rituximab en esta época de pandemia y los estudios del Alliance. Si no vi mal, recién entró Mercedes García, que hace poco estábamos hablando justamente del tema de ciclofosfamida y COVID, y hasta qué punto, digamos, la influencia que puede tener la ciclofosfamida, que creo que todavía se está discutiendo, pero como dice Manuel, me parece muy claro que el efecto va a ser mucho más corto que si estamos utilizando rituximab, y tenemos por lo menos un efecto de acción de la medicación de al menos 6 meses. Es un caso bastante interesante. A mí sí, yo igualmente concuerdo con vos, Manuel, que si le sacás el DNA, yo me inclinaría a pensar más que es un Sjögren que es un lupus. La biopsia también es el otro punto que también va a favor, pero también sabemos que los anatomopatólogos muchas veces, si uno va con un diagnóstico más presuntivo de lupus, también son mucho más propensos a poner en la anatomía patológica ese resultado. Entonces, por frecuencia uno está mucho más acostumbrado a ver ese tipo de lesiones pulmonares en pacientes con Sjögren de lo que está en pacientes con lupus. Realmente muy poquitos casos, creo que en la de intersticiales no recuerdo que tengamos casi ninguno registrado, y sí en pacientes con Sjögren es relativamente frecuente encontrar dentro de las manifestaciones extraglandulares el tema del compromiso pulmonar. Igualmente tampoco creo que cambie demasiado la conducta terapéutica. Sí, realmente le haríamos lo mismo. Nosotros no habíamos planteado en su momento, perdón, nosotros no habíamos planteado micofenolato ni ciclofosfamida por el compromiso articular de la paciente. Por eso nos inclinamos más por rituximab, a pesar de la pandemia. Claro, es verdad que ciclofosfamida o micofenolato en articular en verdad harían poco, o sea, probablemente requeriría algo adicional. Pero, no sé, claro, debe ser también por la sensación que uno tiene acá todavía con la pandemia. En verdad, para dar rituximab la pensamos varias veces ahorita. Como digo, es verdad, es un tema coyuntural de pandemia, pero sí nos cuesta. Preferimos dejarla con su dolor articular y evitar el riesgo. Pero claro, depende también de la realidad de dónde está el paciente y qué tan probable es que se infecte ya. Una pregunta sería, Manuel, por ejemplo, si vos hubieras valorado en algún momento haber hecho, por ejemplo, una combinación de ciclofosfamida y belimumab, teniendo en cuenta que probablemente con la ciclofosfamida trates mejor la parte, como dijiste bien, respiratoria y la parte neurológica, y después te queda el belimumab para manejar la artritis, que me imagino que es lo que bastante les estaba complicando el manejo clínico diario de ese paciente. ¿Sería una opción que valorarías? Sí, de hecho, belimumab tiene la ventaja que su perfil de seguridad es muy bueno, entonces sí podría quedar con belimumab para la parte articular, y en verdad, o sea, ni siquiera, ya tanto para COVID como para otras infecciones, belimumab aparentemente no es problema, así que sí, combinar sería una buena opción. Acá tenemos un tema de accesibilidad complicado con belimumab, entonces por eso, digamos, probablemente acá no lo haría, pero entiendo que la accesibilidad de ustedes para belimumab es mejor. Guille, tenés unas preguntas en el chat, no sé si la vas sacando. Perdón, no las... Tengo una pregunta, Manuel, ¿la vacunarías a esta paciente? ¿Cuándo la vacunarías para...? Si pudiera vacunarla antes de ponerle el inmunosupresor que vayamos a ponerle, preferiría vacunarla antes de.
De hecho, sobre todo si fuera rituximab, con más razón le pondría la vacuna antes de... Sobre todo porque son compromisos que sí me permitirían vacunarle, ponerle las 2 dosis y después ponerle el rituximab si fuera rituximab o si fuera darle corticoides más allá de 20 miligramos. Si pudieras optar por alguna de las vacunas. En verdad ahí, bueno, si pudiera optar preferiría la de Johnson por ser solo una dosis y así tengo menos que complicarme la vida después, pero más allá de eso, la primera vacuna disponible. Bien. Gracias. Bueno, ¿Viste? sí, como bien dijo César, hay un par de preguntas, principalmente 2 preguntas para Mariana, y era si se habían medido los anticuerpos antisintetasa, y ya que te hago la segunda, que nos pregunta también Marina Skolnik si la mastenia grave se había descartado el timoma asociado, como preguntas para Mariana. Tenía timectomía como antecedente la paciente, y en cuanto a los antisintetasas, no los usamos. Bien. Y para Manuel, probablemente una pregunta que nos hacen es si preferirías ciclofosfamida oral o preferirías ciclofosfamida endovenosa. Endovenoso, pocas veces ya uso oral, y es más, he usado oral, por ejemplo, en alguna vasculitis refractaria a todo, y le he dado oral básicamente porque algo tenía que darle. Pero ya es raro que use oral por el tema de la seguridad. Y la última pregunta que te haría, Manuel, es, primero, ¿crees en el síndrome de superposición? ¿Pensás que esto puede ser una superposición lupus-síndrome de Sjögren? De poder hacer, podría ser. Pero, por ejemplo, el tema de la neumonía organizativa como asociación la tienen sobre todo el Sjögren primario. Entonces, digamos, de poder ser un Sjögren secundario podría ser, pero digamos, mi defensa del Sjögren iba por la neumonía organizativa. Entonces, tampoco me ayudaría para esa defensa. Ahora yo te hago otra pregunta. ¿El lupus y el Sjögren son 2 enfermedades diferentes o esta paciente puede tener una característica de ambas y es una enfermedad diferente? Al lupus propio y al Sjögren propio. Podría ser también digamos, como al final de cuentas, estas definiciones son más para hacernos la vida fácil a nosotros, más que porque los pacientes realmente se muevan como nosotros decimos. Sí, es verdad. Yo creo que puede terminar siendo un paciente que termine un espectro más inclasificable, como que en un camino entre uno y otro con características de los dos. Como decía hace un ratito, probablemente, como decía, si el DNA hubiera sido negativo todo el tiempo, me hubiera alejado realmente ese tema. Creo que también es verdad que el anti-DNA, digamos, como que nos jala automáticamente a pensar en lupus, pero claro, o sea, si me quitan todo el laboratorio, probablemente iría un Sjögren primario. Como dice Marta Alarcón, probablemente dentro de unos años, cuando estén hechos todos los estudios genéticos y también empiecen a trabajar en este tipo de enfermedades, vamos a tener reclasificaciones que estos estancos cerrados de lupus, Sjögren y que no se pueden superponer van a desaparecer. Así que bueno, Sí. ese es un tema bastante interesante. Bueno, si no hay ningún comentario más, le damos el paso a Rodrigo para que presente el segundo caso clínico. Bueno, mi nombre es Rodrigo Blas, soy médico reumatólogo de San Luis. En primer lugar, quería agradecer a la Sociedad Argentina de Reumatología y a la Sociedad de Reumatología de Cuyo por la invitación a participar en estas charlas sobre casos clínicos de lupus. Bueno, esta es una paciente de acá de San Luis, de 27 años, consulta por primera vez a finales de 2004, que tenía como antecedentes importantes, bueno, que no tenía abortos, consulta por una artritis leve en algunas articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, bastante simétrico, con un eritema malar que era tenue y que era fotosensible. La paciente no tenía alopecia, úlceras orales, Raynaud, boca ni ojo seco. Y traía como laboratorio, lo más destacable, una eritrosedimentación levemente aumentada de 30 milímetros, y en orina habían 100 glóbulos blancos con ausencia de cilindros y piocitos. Le solicito unos análisis y la paciente consulta a los 2 meses trayendo unos anticuerpos antinucleares 1,80, moteado fino. Los anticuerpos anti-ENA todos eran negativos, el anti-DNA también
era negativo. Tenía una creatinina de 1,16, una proteinuria de 0,41 gramos en 24 horas, el complemento, el C4 estaba disminuido, un valor bajo de factor reumatoideo pero positivo, y los anticuerpos anticardiolipinas, tanto IgG como IgM como el anticoagulante lúpico, eran negativos. Entonces, derivo a nefrología, como en San Luis no se realiza biopsia de riñón, para poder planificar la biopsia y derivarla a otra provincia. Y transitoriamente inicio enalapril, 5 miligramos cada 12 horas, vitamina D, meprednisona 60 miligramos, hidroxicloroquina en días alternos 200-400 miligramos. Y en ese momento tenía un SLEDAI de 12. Al mes concurre la paciente con la biopsia y con un diagnóstico de glomerulonefritis proliferativa difusa con depósitos de inmunoglobulina A. No se informa índice de cronicidad y actividad, por lo cual, bueno, decido iniciar pulsos de metilprednisolona de 1 gramo durante 3 días y de ciclofosfamida de 1 gramo según el NIH. Luego consulta a los 4 meses presentando una coxalgia progresiva de inicio súbito con un dolor severo. Se le solicita una resonancia y en la cual es compatible con una osteonecrosis estadio 2 de FICAT y Arlet. Nuevamente todos los anticuerpos antifosfolípidos eran negativos. Posteriormente, a los 3 meses, se realiza una forage descompresiva de la cadera izquierda y presentando una proteinuria de 0,43, un sedimento urinario normal, durante el 5º pulso de ciclofosfamida, desarrolla vómitos incoercibles que duran aproximadamente 3 días, por lo cual se discontinúa la ciclofosfamida y se rota a satioprina 150 miligramos por día asociado a 8 miligramos de meprednisona. En ese momento tenía un SLEDAI de 2. El dolor de la cadera es progresivo, severo, no responde a opiáceos, primero a tramadol y luego a metadona, por lo cual se decide el reemplazo protésico de la cadera izquierda. La paciente en ese momento tenía 28 años. En septiembre del 2006, la paciente presentaba un buen estado general y incrementa el RASH. En el laboratorio lo más significativo es que tenía una hemoglobina de 9,9, unos glóbulos blancos de 2500, una proteinuria de 719 miligramos en 24 horas, y el SLEDAI también se había elevado a 13. Entonces se rota a micofenolato mofetil 2 gramos día, con lo que mejora la leucopenia, la proteinuria se estabiliza en 0,5 durante todos los meses siguientes. Continuando con la batería de anticuerpos antifosfolípidos negativos. En enero de 2008 consulta trayendo un ecocardiograma con derrame pericárdico leve a moderado, una proteinuria ya por encima del gramo, la creatinina había aumentado a 1,48, el SLEDAI estaba elevado en 10, entonces se decide aumentar la meprednisona a 20 miligramos y el micofenolato a 3 gramos día, y se solicita la obra social rituximab. En ese transcurso que se solicita la medicación, la paciente presenta nódulos dolorosos, eritematosos y pruriginosos en región posterior de ambos muslos, a predominio izquierdo, que luego se ulceran. Se le realiza una biopsia, se envía a anatomía patológica y bacteriología. En la anatomía patológica se presenta un infiltrado inflamatorio con ausencia de vasculitis, con la presencia de abscesos, y no se detectaban microorganismos con las tinciones de hematoxilina y eosina y con la coloración de paz. Y en el ecocardiograma, lo más importante que había ausencia de endocarditis. La radiografía de tórax era normal.
Al mes se identifica en el Hospital Malbrán una micobacteria tuberculosa que es sensible a las 4 drogas, por lo cual se inicia tratamiento con tuberculostáticos con 4 drogas durante 2 meses y 2 drogas durante 7 meses. En ese interín, la paciente presenta un incremento de la PCR en 96, la proteinuria también se incrementa a 1.5 gramos en 24 horas, la creatinina se eleva a 14.24 y el SLEDAI estaba muy elevado, estaba en 14. Luego de 15 días de tratamiento con tuberculostáticos, se realizan 2 pulsos de rituximab asociados a metilprednisolona en el esquema estándar, con una buena tolerancia, y las lesiones cutáneas se resuelven totalmente. El 8 del 2008 presenta una trombosis venosa de la femoral superficial, la poplitea y el tronco tibio peroneo del miembro inferior izquierdo. Seguían las anticardiolipinas, en este caso se había dosado hasta IgA también, y las antibeta-glicoproteína 2, glicoproteína 1 negativos, y el anticoagulante lúpico también negativo. Entonces se realiza una evaluación completa por trombofilia, y lo que se destaca es un déficit de proteína S que estaba en un 52%, siendo normal por encima del 65%, por lo cual se decide la anticoagulación. El dolor presenta un dolor de cadera importante en la cadera que había tenido el reemplazo total, y también de rodilla. Se realizan radiografías, no hay signos de aflojamiento, el centellograma es normal y se solicitan resonancias de rodillas, en la cual se ven múltiples infartos óseos de ambos cóndilos femorales. Posteriormente, por el dolor que continuaba en la cadera, presenta una formación sacular que se observa en la ecografía, y que se localizaba en planos colindantes con la superficie ósea femoral, unos 10 centímetros por debajo del Como era palpable, a pesar de la anticoagulación, decido punzarla y se extrae un material purulento en el cual se vuelve a aislar una micobacteria tuberculosa, por lo cual se debe tratar nuevamente con 4 drogas durante 2 meses y con 2 drogas durante 7 meses. Como seguía con mucho dolor, se hace un centellograma con galio, el cual no es concluyente para infección protésica. Después la paciente se mantiene siempre con eritros baja y con PCR negativa. Se consulta varias veces a traumatólogos en distintas provincias para ver cuál era la conducta respecto a la prótesis, si había que removerla o no. Y con el tiempo el dolor se resuelve espontáneamente y la paciente no requiere más analgésicos en forma reglada. Para finales de 2012, en tratamiento estaba con hidroxicloroquina en 10 alternos 200-400, el micofenolato en 2 gramos, la meprednisona en 4, estaba anticoagulada con acenocumarol, y se ha mantenido con una proteinuria menor a 0,5 gramos en 24 horas. El SLEDAI era de 0, y por lo cual se inicia el tapering del micofenolato. La evolución del 2013 al 2019, la paciente queda sin obra social en ese interín, por lo cual, como yo trabajo en consultorio privado, la paciente comienza a seguirse en el hospital con nefrólogos y clínicos, por lo cual concurría en forma muy esporádica con algunos estudios. En el 2013 trae unos anticuerpos antinucleares de 1 en 320, el anti-DNA negativo, el complemento normal, la creatinina se mantenía en 1433, al año siguiente presenta un CA papilar encapsulado de mama, que es tratado con cirugía de anastrozol, la creatinina se mantenía bien, lo cual se disminuye el micofenolato a 1 gramo día. Luego concurre recién en 2017, presentando unos anticuerpos anticardiolipinas IgG 183, sería un positivo alto, un Rho positivo, la creatinina también se había incrementado, igual que la proteinuria, por lo cual se aumenta el micofenolato. Se habla con la paciente para tratar de rebiopsiar el riñón, pero la paciente se niega. Luego concurre en el 2019, ya con una creatinina mucho más alta, continúa con las anticardiolipinas IgG positivas, la proteinuria seguía elevada.
Posteriormente, en el 2020, tuve un contacto telefónico donde la paciente me comenta que estaba en diálisis ya 3 semanas. Entonces, tenemos una paciente en la cual nos preguntamos, en un principio, bueno, en un síndrome antifosfolípido seronegativos, durante muchos años, todos los controles, los anticuerpos habían salido positivos, con un déficit de proteína S, que posteriormente se positiviza las anticardiolipinas IgG luego de 12 años de sintomatología. Por lo cual estos anticuerpos tendrían un valor patogénico en esta paciente. En cuanto a la osteonecrosis, en múltiples localizaciones, en un principio se había pensado que era por los factores de riesgo que tenía, que era el lupus y el tratamiento con corticoides, pero al ser en múltiples localizaciones, tenía 4 localizaciones, las 2 caderas y las 2 rodillas, con esto podríamos interpretarlo como un criterio para síndrome antifosfolípido si no hubiera tenido una trombosis venosa y anticoagularla en forma crónica. En cuanto a la glomerulonefritis proliferativa difusa, tuvo una buena respuesta inicial a la inducción con ciclofosfamida, luego se rotó a la satioprina. En ese momento se debería haber rebiopsiado, pero bueno, la paciente no quiso. Luego respondió bien al micofenolato. Cuando tiene la segunda recaída, también pienso que se debería haber rebiopsiado. Y en cuanto al uso del rituximab, cursando una tuberculosis activa, como tenía esta paciente, por haber tener una glomerulonefritis refractaria al micofenolato, está bien haber utilizado rituximab. Y en cuanto a la infección de partes blandas, no tenemos claro si realmente había una infección protésica, lo más probable que sí, por tuberculosis, por lo cual ver si habría que remover la prótesis. Así que eso es todo el caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Alguna pregunta de los asistentes? Si no veo por el momento ninguna, le damos paso a Manuel para que lo discuta y posteriormente dejemos algunas preguntas para el final. Bueno, gracias. En verdad este caso tiene varias cosas interesantes. De hecho, me llama la atención la recurrencia de las osteonecrosis. Así que en verdad te empecé revisando por ahí. Porque, claro, si no le hubieran hecho tantos dosajes de anticuerpo antifosfolípido, yo diría que es antifosfolípido. Si me hubieran dicho que tuvo uno y después de mucho tiempo otro, y ya no, lo que pasa es que no le repitieron y debieron repetirle. Pero con 10 dosajes negativos, o estamos hablando de, digamos, de anticuerpos no comunes como fosfatilcelina, fosfatilcolina, que podría ser una opción, o podríamos en verdad asumir que es por un tema del déficit de proteína S que sí lo reportó el paciente. Entonces, tratando de, digamos, de seguir la secuencia en base a los datos que había en la historia, creo que un déficit de proteína S podría justificarnos la osteonecrosis. Este es un trabajo que se publicó el año pasado en la India, donde comparan 100 pacientes con osteonecrosis contra 50 controles que no tenían osteonecrosis. Y vemos en la segunda columna que la deficiencia de proteína C fue mucho más frecuente en pacientes con osteonecrosis que en pacientes sin osteonecrosis. Entonces, sí podría haber una relación y sí podría ser que este déficit de proteína S haya sido uno de los factores que ayudó, además del lupus propiamente y del corticoide, como mencionó Rodrigo. Adicionalmente, Brasil también tiene un reporte similar que encuentra asociación con proteína S, entonces sí creo que la proteína S sola podría haber explicado sin tener un síndrome antifosfolípido seronegativo tanto tiempo, sobre todo por tener tantos controles. Es verdad que no se puede descartar, de repente tuvo un antifosfatilcolina o serina al principio positivo, simplemente que no se midió, pero en todo caso, en cualquiera de los dos escenarios, el manejo probablemente sería el mismo. Entonces, yo me inclinaría que no lo fue, pero sí estoy de acuerdo con el manejo de anticoagulación. Entonces, es un estudio que se ha hecho en lupus, donde trataron de prevenir el impacto del corticoide sobre osteonecrosis dando warfarina. Entonces, lo que ellos encontraron es que lograban disminuir el global de osteonecrosis en aquellos que tuvieron warfarina. El global de osteonecrosis llegó a poco más del 25%, mientras que en los otros llegó a ser 47%. Es verdad que impactó más en las osteonecrosis
silentes, pero fue por, o digamos, se demostró diferencia en la osteonecrosis silente, pero fue por un tema también de cantidad de eventos. Entonces no es que solamente fue para silentes, sino que las osteonecrosis sintomáticas fueron relativamente raras. Aún a pesar de la warfarina, el tema de corticoides siempre va a ser un tema de impacto, como vemos en la tabla de la derecha, pero creo que el uso de anticoagulantes, como han hecho este paciente, podría disminuir el riesgo de hacer nuevas osteonecrosis en el futuro. Así que sí le mantendría, como digo, más allá de no probar el SAF por el tema del déficit de proteína S, y aún así no tuviera una trombofilia por el hecho de tener tantas osteonecrosis recurrentes, salvo que en algún momento por el perfil de seguridad se decidiera bajar. Ahora, ¿con qué dosis anticoagularon acá? Un INR entre 1.5 y 2. Entonces realmente es un INR donde el paciente es poco probable que nos vaya a sangrar. Entonces no necesitaríamos una anticoagulación intensiva para lograr la prevención. El otro que me llamaba la atención era el tema de la dosis de ciclofosfamida. Si estar de acuerdo o no con la dosis, si es cierto, no fue la pregunta. En general, yo preferiría dosis más bajas. Y es verdad que la discusión siempre es que el Eurolupus nephritis trial es un estudio de caucásicos y que la población hispanoamericana tiene un peor pronóstico y que no necesariamente lo que pasó con ellos pasaría con nosotros, pero de todas maneras es bueno recordar que aparentemente en eficacia fue bastante similar en casi todos los desenlaces, digamos, en mayor o menor grado, si bien es cierto, hubo más reactivación y quizá algunos pronósticos a largo plazo hubo alguna diferencia, en general funcionó. Pero la crítica de este estudio siempre va a ser que es una población principalmente caucásica, que no incluyó básicamente Hispanoamérica, entonces podríamos estar hablando de que no refleja nuestra población realmente. Entonces, el Access, que buscó probar si la ciclofosfamida con abatacept funcionaba o no, en verdad no logró probar su objetivo que abatacept funcionara, pero sí es interesante porque tuvo una población de mestizos no tan pequeña. Entonces, digamos, el estudio no es que sea un estudio enorme, pero digamos, tuvieron cerca de 50 y tantos pacientes mestizos en total, y la respuesta no fue distinta en base a las etnias. Si vemos la respuesta total, los mestizos respondieron 57% en el que recibió solo ciclofosfamida, y los no mestizos en 60%. Los caucásicos 64%. O sea, no estamos hablando de diferencias muy grandes. Entonces, a pesar de que el estudio original no fue hecho en mestizos, yo me inclinaría por haber dado una dosis un poco más baja a este paciente. ¿Rebiopsiar o no rebiopsiar? En verdad nosotros defendemos la rebiopsia probablemente en base a un estudio hecho justamente por un grupo argentino que salió hace 6, 7 años ya, en el Lupus Science and Medicine. Y lo que encontraron ustedes fue que la rebiopsia es importante porque hay cambios en el tipo histológico. Entonces, el tema es cuándo rebiopsiar, y probablemente yo creo que debería rebiopsiarse en los fracasos. Creo que la idea la tuvieron, o sea, creo que el objetivo de ustedes fue rebiopsiar antes de dar micofenolato y rebiopsiar antes de dar rituximab, pero el paciente obviamente no quiso y eso impactó. Eso también nos pasa a nosotros. De hecho, nosotros no rebiopsiamos tanto como nosotros quisiéramos. Y a veces tendemos a asumir que en las proliferativas ya rebiopsiar no es lo más relevante porque los cambios de tipo no son tan frecuentes. En este estudio, los cambios de tipo se dieron en un poco más del 50%. Y como vemos, en la clase 4, que fue la más frecuente al principio, hubieron algunos cambios de tipo, pero básicamente a tipo 5, por ejemplo, fueron solamente 5 pacientes, siendo el tipo renal más frecuente, y en otros tipos renales menos frecuentes hubo un poco más de cambio. Este artículo, que es unos 3 años después, pero inclusive con menos pacientes, también trató de analizar lo mismo, si rebiopsiar o no rebiopsiar y qué pasaba con las rebiopsias. De igual manera acá, lo más frecuente en una tipo 4 cuando rebiopsiamos es que siga siendo una tipo 4, pero también pueden haber algunos cambios. Entonces, rebiopsio por eso sí, pero rebiopsio también por el índice de cronicidad. Entonces, si mi paciente tiene menos actividad, tiene más cronicidad, también tengo que ir pensando en que de repente este paciente, su probabilidad de llegar a falla renal va a ser mayor,
y de que probablemente tenga que buscar otros factores asociados que puedan explicarme la progresión, qué sé yo, niveles elevados de ácido úrico, hipertensión, e ir modificando todo lo modificable para evitar que el paciente progrese. Y lo otro es que si ya la cronicidad es muy alta y en verdad la actividad es muy poca, que es poco probable en el paciente tal como lo contaban, pero digamos, si ese fuera el escenario, también pensar que una inmunosupresión agresiva podría ser un problema después para el tema de infecciones, como pasó en este paciente con el tema de la tuberculosis. Entonces, sí estoy de acuerdo con la secuencia de medicamentos, hubiera sido lo mismo, ciclofosfamida, micofenolato y micofenolato rituximab. Acá a veces tendemos a usar más micofenolato primero por un tema de comodidad de dosis, de uso y todo, pero en verdad, pues entre ciclofosfamida y micofenolato como primera opción, la evidencia es bastante similar. Y bueno, de ahí pasar a rituximab. En general, me parece una decisión bastante lógica. El tema era la tuberculosis. Y ese sí es un tema un poco más complicado. Entonces me puse a buscar si había rituximab y tuberculosis activa. Y obviamente pues no hay información suficiente. Pero sí hay rituximab y reactivación de tuberculosis. Y un poco de ahí traté de extrapolar la idea. Obviamente si el paciente hubiera requerido un anti-TNF no lo hubiéramos dado. Pero con rituximab, ¿qué tan probable es que alguien se reactive? ¿Qué tan probable es que alguien haga tuberculosis? Ya sea reactivar una latente o hacer una tuberculosis de nuevo. Y vemos que la frecuencia de casos de tuberculosis es bastante baja. Y en pacientes, es verdad, principalmente con artritis reumatoide, pero no ha habido mayor riesgo de rebrote de tuberculosis o de aparición de tuberculosis nueva, inclusive en pacientes. Es verdad, varios de ellos de poblaciones no tan endémicas, pero inclusive de regiones endémicas no ha habido un reporte de reactivaciones importantes. Entonces, creo que, sobre todo teniendo claro de que era sensible inicialmente a las drogas, darle rituximab no me parece una mala opción. No sé si darle de inicio, esperar unos días a ver la respuesta, pero sí creo que rituximab en el contexto de tuberculosis en un paciente con una enfermedad renal crónica, o perdón, con una nefritis activa, rituximab era una opción bastante interesante. Sobre todo por descarte, porque probablemente las otras no las daría. Lo otro que me dejó curiosidad era el tema del retiro o no de la prótesis. Honestamente no he visto pacientes con tuberculosis en infección protésica, digamos, y las infecciones protésicas que normalmente hemos visto, lo que yo hubiera hecho es retirar la prótesis, lo que hubiera pedido es retirar la prótesis. Entonces también me queda esta duda de por qué no retiraron la prótesis. Entonces, buscando la evidencia, hay esta revisión sistemática de hace un par de años. Reportaron una serie de casos de 13 pacientes y después encontraron 70 más. Entonces, de estos 83 pacientes, hubo uno que falleció antes de empezar el tratamiento, entonces no lo incluyeron para su análisis, pero si vemos, ellos manejaron 4 posibilidades. No tocaron la articulación, hicieron debridamiento sin retiro, hicieron revisión de prótesis o sacaron la prótesis completamente. Y si vemos, sus tasas de éxito fueron altas en todos los escenarios, 14 sobre 17 tanto para la cirugía como para el debridamiento sin retiro, y para lo que fue trabajar sobre la articulación propiamente, 20 sobre 24. Entonces, realmente no hubo una diferencia en el desenlace. Entonces, la infección por Mycobacterium tuberculosis en prótesis suele responder bien al tratamiento, como pasó en este paciente, y aparentemente no hay una diferencia entre operarlo, ya sea para debridar o para retirar, o simplemente hacer el tratamiento médico como se hizo en este paciente. Entonces, como manejo inicial, hubiera hecho exactamente lo mismo, le hubiera dado tratamiento para tuberculosis y hubiera visto la evolución. Si en la evolución, lamentablemente, la evolución no era la que uno quisiera, podría ser que recién ahí entrara la opción de la cirugía, pero como digo, lo más probable es que la evolución hubiera sido la adecuada, salvo probablemente un tema de resistencia o de toxicidad a medicamentos. Fuera de eso, no sé si hubiera algún comentario o alguna pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, por la discusión. La verdad que muy interesante. Creo que este caso marca 2 de las cosas que a vos te gusta mucho estudiar. Uno es lo difícil muchas veces que es en los pacientes con lupus alcanzar la remisión y la baja actividad de la enfermedad. Este caso por ahí es uno de los mejores ejemplos. Y el otro es el daño producido por los corticoides, lo que mencionaste en la primera discusión de la corte de cruces,
que tenemos que acostumbrarnos siempre a utilizar dosis más bajas de corticoides en estos pacientes. Dos preguntas. Una pregunta de Javier Rosas que nos dice si la NOA se la atribuirías a la trombofilia o se la atribuirías a los corticoides. Y si tuvieras que sopesar qué peso tuvo cada una de estas cosas, ¿a qué le darías más importancia? Inicialmente yo le di a la corticoide, pero es verdad que en pacientes solo con corticoide no solemos ver tantas osteonecrosis. Entonces, creo que ha sido una mezcla de los dos. Creo que la idea sería bajarle el corticoide todo lo que se pueda, pero igual manejaría la trombofilia. Bien. Una pregunta que le haría a Rodrigo. Rodrigo, en el momento que se hicieron los anticuerpos, se pidieron, como dijo bien Manuel, se pidieron varias veces el perfil de anticuerpos anticardiolipina, el anticoagulante, etc. Sí, más de 10 veces. Más de 10 veces. ¿Generalmente se hizo eso? ¿Fue en el contexto de cada uno de los eventos? No, se hizo de la primera vez que la vi a la paciente, de entrada le hice un basal y ahí ya le dieron negativos. Después cuando hizo el evento del dolor de cadera y la osteonecrosis, ahí le volví a pedir y después siempre sospeché y le iba pidiendo cada 6 meses, le iba repitiendo, o sea, tiene múltiples veces. El único que le repetí una sola vez es la IgA, para anticardiolipinas. Y no le pedí nunca IgA para antibeta-glicoproteína, eso no lo pedí. Pero estamos hablando de una paciente que la vi entre el 2005 y el 2007, desarrolló todo este problema. Entonces, toda la otra serie de anticuerpos no se dosaban en ese momento acá, así que es lo que se podía llegar a hacer. Bien, hacía esa pregunta porque habitualmente es común de ver de que en los pacientes en el momento que hacen el evento trombótico, Sí, que los anticuerpos sean negativos y que posteriormente se positivicen, y esto por ahí la corte del Clinic lo ha demostrado varias veces, así que es una cuestión a tener en cuenta. Para Manuel, nos preguntan cuánto tiempo después de los antituberculostáticos hubieras iniciado el rituximab, ¿2 semanas? ¿O te parece que eso es muy poco y hubieras esperado 4 semanas al menos para empezar el rituximab después del tratamiento? Yo hubiera esperado 4, digamos, por costumbre, porque me da opción de ver cómo va la curva, de ver si es que ha habido una reducción del volumen, si es que tengo algún tipo de respuesta. Salvo que hubiera habido realmente una urgencia, pero me parece que el paciente yo hubiera esperado 4. Bien. En relación a lo que vos habías dicho, Manuel, yo creo que otro punto importante del tema de la ciclofosfamida, de usar 1 gramo versus 500, es que si el tiempo no apremia y no es una enfermedad que comprometa seriamente la vida del paciente, siempre el tema de utilizar 500 nos da la posibilidad de en 3 meses seguir usando 6 gramos, pero a los 3 meses reevaluar solamente con 3 gramos de dosis acumulada de ciclofosfamida. Con lo cual muchas veces hacer 500 cada 14 días y a los 3 meses valorar cómo evoluciona el paciente es una medida alternativa y uno siempre tiene la chance de continuar con esas dosis acumuladas y llegar a esos 6 gramos. O sea que siempre me parece que eso es un punto bastante importante. Y otro tema de lo que nos hubiera ayudado a la rebiopsia es si realmente esto era un SAF y tenía una microangiopatía trombótica y probablemente esto fue una de las causas de que el paciente evolucionara a la insuficiencia renal terminal. Y también lo otro, como dice Manuel, si hubiéramos rebiopsiado y todo era daño, realmente probablemente este paciente tendría que ser puesto cuanto antes en una lista de trasplantes, ya que lo que se ha visto es que la mayoría de los pacientes con lupus que son trasplantados, tenemos todos los antecedentes que tiene este paciente de tuberculosis, etcétera, que su lista de trasplante hubiera sido difícil llegar al trasplante, pero que una vez que son trasplantados son pacientes que normalmente suelen entrar en remisión. No sé si tienen esa experiencia, Manuel. Sí, nos pasa igual. Es verdad que nos cuesta a veces meterlos en lista, pero no es muy raro que tengamos problemas en post-trasplantados. Y cuando los hemos tenido, más han ido del lado del SAF que del lado del lupus propiamente. Bueno. ¿Algún otro comentario de alguno de los asistentes? ¿Alguna otra pregunta? Me 2 comentarios en el chat. Ahí nos escribe Horacio Berman. Dice si crees que puede haber
alguna relación entre el desarrollo de la tuberculosis con la positividad de los anticardiolipinas. Hasta donde me acuerdo, no. No, ahí sí mentiría. Yo tampoco. ¿Y qué rango, la otra pregunta es, ¿qué rango de INR mantendrías? ¿Te guiarías por ese INR que nos dijiste de 1,52 o ya serías un poquito entre 1,5 y 2,5? ¿Cuál sería el rango que sugerirías para esta paciente? Probablemente de inicio entre 1,5 y 2 e ir viendo de acuerdo a cómo vaya el paciente. Y nosotros la mantuvimos entre 1,5 y 2,5. Ese fue el rango que se mantuvo. No volvió a tener ninguna osteonecrosis. No hizo ningún otro evento y la osteonecrosis de rodilla fue, o sea, el dolor comenzó antes de que se la anticoagulara, así que si bien se diagnosticó posteriormente, un par de meses después, porque la resonancia se hizo un par de meses después, pero ya tenía el dolor de rodillas antes, así que fue un evento pre-anticoagulación. Y en cuanto al uso de ciclofosfamida, también yo hoy en día uso el Eurolupus por una cuestión de menor toxicidad. Pasa que bueno, en esa época, 2006, estábamos recién a poco tiempo de los trabajos y bueno, de lo que decidí directamente. Pero en este momento, si me pasa, me hubiera cambiado totalmente el esquema. Claro, creo que eso que nos decís, Rodrigo, responde a la pregunta que hacía Javier, que era por qué se usaron pulsos a dosis tan alta y corticoide a dosis tan alta, y que creo que va de un poco de Es por la fecha en que se hizo el diagnóstico y se fue tratando. Manuel, te preguntan si en tu práctica clínica haces profilaxis para tuberculosis antes de utilizar alta dosis de esteroides en zonas endémicas. En la zona de Perú, Sí. por ejemplo, ¿suelen utilizar? Sí, solemos utilizar, cuando vamos a usar por encima de 15, por más de 3 meses, solemos dar isoniazida normalmente, aunque ya hay una tendencia a cambiar de esquema por un estudio que salió donde se puede dar rifampicina por menos tiempo, pero normalmente damos isoniazida. ¿Eso en el Almenara, en la zona de Lima o en zonas específicas? Básicamente en Lima, en los centros de Lima. Claro, en particular, Almenara tiene los distritos con más tuberculosis del país. Entonces, como que sí solemos dar por ese lado. No tenemos en nuestros pacientes tasas tan altas, digamos, en biológicos, no creo que lleguemos ni al 2% de pacientes con anti-TNF que han tenido tuberculosis, entonces no es que ha sido tan malo como nos ha ido, pero sí solemos dar profilaxis. Bueno, creo que ya nos pasamos 10 minutos, la verdad que hubo muchísima interacción, muchísimas gracias a todos por la participación, por las preguntas. Carlos siempre contribuye y tiene una pregunta de último momento, dice, ¿cuánto tiempo de isoniazida y solo a los PPD positivos? ¿Cuánto tiempo? 6 meses. En cuanto al PPD, hace algunos años analizamos y vimos que teníamos hiporrespuesta particularmente en artritis reumatoide. Entonces, la verdad, casi que a todos los que van a usar corticoide a dosis altas, ya casi no lo hacemos basado en PPD. Excelente. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias a todos. La verdad que fue un placer, Manuel, tenerte acá entre nosotros. Gracias, igualmente. Un gusto aprender de tu experiencia. Y bueno, esperemos que pronto podamos volver con estos Ateneos de lupus que tanto nos gusta a todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Manuel. No, gracias a ustedes por la invitación, más bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, chicos. Excelente la exposición. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones a los dos. Robert, nos vemos mañana. Un abrazo. Chao, estén bien. Muy lindos casos. Gracias, Guille.